A una semana de la visita de Andrés Manuel López Obrador, Reynosa vuelve a reportar eventos relacionados con la delincuencia organizada. Esta mañana, mientras en la octava zona militar se nombraba al nuevo general de brigada que estará a cargo de la lucha en contra de la delincuencia organizada, en las vialidades de la ciudad fueron reportados diversos narcobloqueos, los cuales pretendieron ser minimizados por las autoridades estatales. A las 8 de la mañana de hoy, el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Cabeza de Vaca, reportó justo una ceremonia del cambio de comandante. El general de brigada Pablo Alberto Lechuga Horta asumió la dirección de la octava zona militar en Reynosa. Esto significa que también toma el control de la lucha en contra de la delincuencia organizada. A este evento, como ya lo podemos apreciar, asistió el gobernador y ha compartido diversas fotografías en sus redes sociales. De llamar la atención algo, mientras esto estaba sucediendo, a la misma hora, muy cerca de la octava zona militar, del lugar de la ceremonia, en un punto de Reynosa, Tamaulipas, estaba sucediendo esto. Estaban siendo reportados narcobloqueos, principalmente en la zona oriente de Reynosa. Fueron bloqueos hechos con camiones de carga, con camiones de pasajeros, con autobuses del transporte público y también con llantas quemadas o incluso con tarimas de madera. Incluso uno de estos eventos fue reportado a un costado del cuartel militar. Las zonas afectadas, según han consignado los ciudadanos que estuvieron compartiendo estas imágenes en redes sociales, fueron la salida a San Fernando, la carretera Reynosa-Río Bravo, la avenida Luis Donaldo Colosio, la calle McAllen y brecha I-99. Esto era lo que se estaba viviendo de manera simultánea, adentro y afuera de la octava zona militar. Las afectaciones fueron principalmente en los ciudadanos, hacia los estudiantes, quienes a esa hora se estaban trasladando a sus, en este caso están en clases, a los trabajadores que a esa hora estaban trasladándose a sus lugares de trabajo, principalmente los que se trasladan a los parques industriales, que a pesar de ya estar todavía en confinamiento, en algunas actividades ya han sido reactivadas. También hubo críticas en las mismas redes sociales por parte de los ciudadanos, de quienes compartían estas fotografías, de que las autoridades de manera oficial no habían notificado de estas dificultades del tránsito, no habían hablado de los narcobloqueos, de los puntos obstruidos, no pudieron entonces hacer un aviso oportuno a sus centros de trabajo. A muchos los agarró justo por sorpresa. Ahora bien, las autoridades no han brindado información clara y oportuna sobre este acontecimiento, ni lo hicieron en su momento y hasta este momento tampoco existe detalle sobre lo que ocurrió la mañana de hoy. La vocería de la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas, podemos ver la cuenta oficial, la cuenta verificada de Twitter, no ha tuiteado nada al respecto. Su última publicación fue sobre casos de coronavirus. Y no, de hecho, mentira, lleva 3 semanas y media sin actualizar sus redes sociales. Y justo la cuenta de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, ahí sí su última publicación fue sobre casos de coronavirus, la penúltima sobre el día del perito, la antepenúltima también de coronavirus y la antepenúltima se trató de ofertas de empleo que se están dando desde esa instancia. Hay algunos medios locales que han estado buscando a las autoridades pues para tener más detalles al respecto. Infobae asegura que ha logrado contactar al vocero de la Secretaría de Seguridad, Luis Alberto Rodríguez, quien negó que los narcobloqueos tuvieran algún nexo con el cambio de mando en la octava zona militar. Dijo que solamente se hilaron las historias para darle un toque periodístico a lo que ocurrió en la mañana, pero dijo, no hay relación entre los bloqueos con lo que estaba ocurriendo adentro de la octava zona militar. Con el cambio de mando, con el cambio del encargado, el nuevo encargado de combatir la delincuencia organizada. También Milenio logró contactar al mismo vocero. Él dijo que a las 8, para Milenio dijo que a las 8 de la mañana detectaron solamente un camión escolar abandonado. Abandonado. Atención con el término.
Fue sobre el Boulevard Luis Donaldo Colosio y afectó solamente el tránsito vehicular. Y aclaró, el cierre no fue por un enfrentamiento. Dijo también, hubo unas llantas quemándose, algunos ponchallantas, pero no hubo civiles armados, ni agresiones, ni enfrentamientos en ese evento. Existe otro medio, Breitbart Texas, ha asegurado que estos bloqueos coinciden con otro acontecimiento. Recientemente, afirma, ha sido detenido un lugarteniente de la delincuencia organizada, ese que ordenó tumbar los sistemas de videovigilancia de las autoridades para quitarles justo las cámaras, los sistemas de monitoreo. De hecho, el pasado 26 y 27 de agosto te traje a este canal estos videos. Estás viendo las imágenes en miniatura, en pantalla. Los encuentras en la lista de reproducción Noticias de Tamaulipas. Te platiqué cómo fueron retiradas o cómo fueron tirados los postes que tienen las cámaras de videovigilancia, varios postes en Reynosa. Estos acontecimientos ocurrieron apenas a un par de días de que llegara el presidente de la República a Tamaulipas, en específico al mismo Reynosa. En un inicio a las autoridades les llamó la atención, había un camión de volteo que había chocado con un poste. Consideraron originalmente que pues pudo tratarse de un accidente, pero posteriormente, mientras estaban atendiendo ese reporte, les dijeron que ya había tirado ese mismo camión otro poste con también cámara de videovigilancia. Entonces supieron las autoridades que estaban ante una acción orquestada y que no nada más ocurrió en un día, sino ocurrió a lo largo de 2 días previo al arribo del presidente de la República. Esto fue lo que te platiqué la semana pasada, justo. En aquella ocasión me comprometí a darle seguimiento al tema. ¿Qué está ocurriendo en torno de las cámaras de videovigilancia? ¿Qué está pasando con la seguridad o con la inseguridad en aquella zona del país? Este es el seguimiento. Autoridades que no han reportado detenciones o que no han identificado a responsables o que no informan oportunamente a los ciudadanos, al menos de las obstrucciones viales que hay, y oportunamente. Y cuando hablan ante los medios de comunicación, minimizan el hecho. Como si que estos bloqueos, como si el decir que estos bloqueos no tienen coincidencia con el cambio de mando, pues hiciera más ligero, menos grave el hecho de los bloqueos mismos, cuando en realidad pues no tendría que ser así, o al menos yo no sé qué imagen o qué percepción tienen los habitantes, si les sirve para tranquilizarse el hecho de que digan no tiene ninguna relación lo que pasó afuera de la 8ª zona militar con lo que estaba ocurriendo adentro. Hay pendientes muchas actualizaciones sobre este tema, si hubo o no un vínculo entre el cambio del mando y los bloqueos, o cuál fue la causa de los bloqueos, porque tampoco surgieron de la nada, o a alguien de pronto se le ocurrió salir a atravesar autobuses, a atravesar camiones de carga, y si en efecto entonces se trata de un acto de venganza del grupo delictivo tras la detención de quien ordenó tirar las cámaras de videovigilancia. Hay muchas preguntas y las respuestas deberán de ser dadas por las mismas autoridades, y las respuestas serán compartidas en este espacio, en el resto de mis redes sociales. Así que la invitación es: suscríbete a este canal, suscríbete al resto de mis redes sociales. Nos vemos ahorita a las 7:15 minutos, en 15 minutos, en mi canal secundario titulado El Caporal en Vivo. Vamos a platicar sobre el segundo informe de gobierno. Vamos a revisar el documento, vamos a ver temas relevantes. Recordemos, el informe no es lo que dice el presidente en un evento público. El informe no es un discurso. El informe es el documento que se entregó a la Cámara de Diputados. Así que nos vemos 7:15 de la tarde, en 15 minutos, en el canal secundario El Caporal en Vivo. El link de esa transmisión ya está activo. Lo he dejado en la descripción de este video. Así que vámonos al canal secundario. Gracias a todos por seguir esta transmisión. Nos vemos también aquí 11:30 de la noche con el Caporal Nocturno. Nos vemos, gracias. Y no olviden reventar el botón de like.